Buenas tardes a todos, es un gusto nuevamente que nos acompañen en nuestro webinar semanal de qué es Monday.com, donde hablamos también un poquito sobre productividad, sobre procesos, sobre cómo implementar esta herramienta en cada una de sus empresas y donde tratamos de aportarles un poquito de info para hacer que cada vez le saquen mejor provecho a la herramienta, que como todos saben es bastante intuitiva, bastante fácil de usar, pero bueno, hay muchísimas cosas ocultas y muchas cosas por aprender, digamos, que hacen de este proceso cada día un nuevo aprendizaje. Así que si les parece, vamos a esperar unos minutos a que vayan terminando de ingresar al webinar y vamos a comenzar en nada más que unos 2 minutos. Bien, ok, vamos a seguir entonces directamente con nuestro webinar. Hoy teníamos previsto hablar de tipos de columna y dependencias. En el webinar de la semana pasada, Andrés les estuvo contando un poco de qué se trata Monday.com y hoy vamos a pasar a las columnas que vendrían a ser la vida de nuestro tablero. Cada una de ellas nos permite trabajar la información que necesitamos trabajar, así que son el corazón de cada uno de nuestros tableros. Bien, antes de pasar al webinar en sí e ir directamente al contenido, vamos a tomarnos unos breves minutos para explicar, como siempre, qué es Dreu y por qué ustedes están viendo los webinars a través de nosotros. Bien, Dreu es una empresa de alcance internacional y tenemos sede en Argentina, y lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer mediante estrategias de crecimiento de negocios centradas en productividad. Y somos socios estratégicos de Monday.com, tanto para Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de tipos de columnas y luego vamos a tener un espacio para preguntas como siempre, así que vamos directamente a lo que ustedes quieren ver, que es a la herramienta, y para eso tengo listo un tablero que nos va a permitir hablar un poquito de esto, de los tipos de columna y de dónde incorporarlas, cómo editarlas, cómo eliminar una columna y, bueno, algunas mejores prácticas para trabajar de una manera un poquito más rápida. Bien, lo primero vamos a explorar un poquito este tablero. Como verán, no tiene ningún tipo de columna, ¿sí? Sino que se trata de un tablero que está vacío, donde solamente tenemos, bien, un grupo general, un grupo de proyecto alfa y un grupo, digo bien, de proyecto beta, donde de alguna manera tendríamos algunas actividades y nosotros queremos empezar a gestionar y darle vida, como decíamos recién, a este tablero. Bien, cuando queremos agregar una columna, tenemos que ir al signo más, ¿sí? Y lo primero que se nos despliega en este menú son las columnas de uso frecuente o las columnas más populares del Monday, ¿sí? Como puede ser una columna de estado, una columna de texto, de persona, de cronograma, de fecha, de etiqueta y de número. Pero si vamos a la opción más columnas, vamos a encontrar nuestro centro de columnas, donde está la totalidad de estas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es exactamente eso. Vamos a abrir el centro de columnas y vamos a ver de qué se trata. Como ya se les hemos dicho en webinars previos, digo bien, esta versión con la que nosotros solemos dar los webinars está en inglés, pero también ya está prácticamente lanzada para todo el mundo la posibilidad de utilizar la herramienta en español. Así que en caso de que lo necesiten, solamente tienen que dejarnos su correo para que los ayudemos con el cambio. Bien, entonces, el primer tipo de columna o el primer grupo de columna de nuestro centro son las columnas que llamamos esenciales, son las más utilizadas dentro de cada uno de los tableros y son las que nos van a permitir comenzar a gestionar estas tareas. Entonces, una de las columnas favoritas, seguramente, la columna de estado, que acá vale hacer una aclaración, y es que las columnas de estado en general suelen tener dos usos. Por un lado, se pueden usar claramente, como su nombre lo indica, para indicar en qué estado se encuentra una fase o un proceso o una tarea, ¿sí? Y acá lo relevante
es que, como decimos siempre, todo es editable. La mayoría de las cosas que estamos trabajando en Monday no son estáticas, sino que nos permiten que la herramienta se adapte a nosotros y no al revés. Entonces podemos agregar colores de etiqueta que a nosotros nos sirvan y nos sean relevantes para el proceso, y escribir la nomenclatura que más útil nos resulte, como por ejemplo, puede ser en análisis. ¿Ok? Y en el caso de que algunas etiquetas no nos sirven, ¿sí? También podemos eliminarlas siempre y cuando no las estemos utilizando. Algo que es importante destacar sobre la columna de estatus es que hay otras columnas que van a tomar información de aquí, y por defecto el listo, ¿sí?, de nuestras columnas de estatus es el verde. Pero también está la posibilidad de configurar que otras etiquetas también signifiquen que nuestra columna o nuestra tarea está realizada, y eso lo podemos modificar desde el column settings, es decir, desde la configuración de la columna. Y acá tenemos un menú desplegable que nos dice, bueno, ¿qué etiqueta significa que esta tarea está completa? Entonces, una tarea puede estar completa con el estado listo, pero también podría estar lista, por ejemplo, si tuviésemos una etiqueta que fuese no aplica, o que fuese, no sé, una etiqueta, digamos, que nos permita decir esta fase del proceso o se puede completar de dos formas distintas, o bien hay que omitir esta columna de estado y necesitamos que nos la marque como lista. Ok, y como decía recién, la otra posibilidad es utilizar la columna de estatus ya no para indicar en qué estado está un proceso o una fase, sino para de alguna manera tener una categorización un poco más visual, como puede ser de prioridad, es decir, en rojo tenemos la alta prioridad, en verde una prioridad baja, o puede ser, por ejemplo, para categorizar clientes. Entonces el verde es de la zona centro, el celeste es de la zona norte y el naranja de zona sur, etcétera. Como siempre, la creatividad es algo que es sumamente importante para usar Monday y para darle el uso más adecuado. Bien, la segunda columna del centro es People, que básicamente es una columna pensada para asignar responsabilidades, y cuando asignamos responsabilidades en Monday.com tenemos tres posibilidades. La primera es asignar a una única persona, como en este caso me voy a asignar a mí mismo, pero también podemos asignar a más de una persona, ¿ok? Como por ejemplo Franco, y si yo me posiciono de nuevo sobre la columna People, puedo traer por ejemplo a Tomás, y acá vemos cómo tendríamos una asignación a dos personas para encargarse de la misma tarea, pero también podemos asignar a un equipo. ¿Ok? Entonces, Drew es para nosotros uno de nuestros equipos y soporte operativo es otro. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es ganando tiempo, y cuando necesitamos asignarle una responsabilidad o una tarea a un equipo de trabajo, lo que podemos hacer es directamente crear nuestro equipo, digamos, customizar qué personas para nosotros integran un conjunto de trabajo y asignar responsabilidad directamente al equipo completo. Y esta columna también soporta, por ejemplo, combinar y decir una persona y un equipo, perfectamente lo podemos hacer. Bien, seguimos. Luego tenemos una columna de números que, como la palabra lo indica, es para trabajar esa clase de info, pero lo más relevante está en que luego con esta columna vamos a poder trabajar con una columna sumamente interesante como es la columna de fórmula. Solamente acá tenemos para destacar que en el footer, es decir, en el pie de la columna, tenemos la posibilidad de que Monday haga algunos cálculos o algún trabajo por nosotros. Lo primero que podemos configurar es el tipo de unidad, que puede ser pesos, euros, libras, un porcentaje, o incluso escribir nuestra propia unidad, por ejemplo, si queremos medir horas de trabajo, y en función de la región en la que vivimos, a veces ponemos la unidad a la izquierda o a la derecha del número. Nosotros habitualmente en Argentina lo utilizamos a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, hagamos de cuenta que en lugar de estar hablando de pesos o de porcentaje, esto podría ser, por ejemplo, horas, o podría ser también kilogramos, ¿sí? En fin, creo que entienden la idea. La cuestión es que podemos utilizar la unidad que necesitemos, y como les decía, Monday nos ahorra ahí una tarea donde podemos indicarle qué queremos que haga esta columna. Puede ser que no haga nada, puede ser que sume todos los valores en los ítems o pulsos, como les llamábamos antes, que calcule un promedio, la mediana, el valor mínimo, el máximo,
o que cuente la cantidad de pulsos en donde hay algún valor cargado. Bien, otra de las columnas favoritas para todos nosotros, la columna de timeline, o en español cronograma. ¿Sí? Aprovecho que me posicioné sobre el rótulo de la columna para decir que, bueno, como ustedes ya saben, el nombre de cada columna es perfectamente editable, entonces yo aquí podría poner plazo de trabajo o lo que sea representativo para nosotros. Y ahora, ¿cómo configuramos cada uno de nuestros timelines? Bien. Básicamente la diferencia entre un timeline y una columna de fecha es que aquí podemos seleccionar una fecha en que una tarea debe iniciar y debe comenzar. Entonces, lo que hacemos nosotros es, vamos a nuestro timeline y hacemos clic en setear días y tenemos la posibilidad de, a nuestro pulso, a nuestro ítem, que en este caso es proceso inicial, darle una fecha de inicio y de fin, estirando manualmente el pulso. ¿Ok? Entonces, en este caso, por defecto estaría iniciando en el día de hoy, es decir, 6 de junio, y terminando el 13, es decir, aquí tendríamos un timeline de 7 días, y podemos moverlo para decir, bien, esto debería haber empezado en realidad el 3 de junio, o, por ejemplo, el 10 de junio, ¿sí? Pero también hay una forma que quizás sea más cómoda, que en lugar de cargar la fecha directamente desde el timeline, que es donde es mucho más visual para poder analizar esta info, es hacerlo desde el menú desplegable del calendario, y eso lo conseguimos haciendo clic en la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha del timeline. Entonces acá elegimos y tenemos la posibilidad de navegar en el calendario, tanto como en el año, como en el mes, como en la fecha precisa. Entonces, por ejemplo, este timeline podemos decir que comience el 1 de enero y que finalice el 10 de abril. Bien, si bien es uno de los combos que nos ofrece el centro de columnas, vamos a mostrar cómo podemos combinar esta columna de cronograma o de timeline con una columna de estado para que se vuelva mucho más visual y mucho más atractiva. Para eso lo que vamos a hacer, para cargar con un poquito más de info este tablero, es darle un estatus a esta columna, y lo que vamos a hacer es ver qué posibilidades nos ofrece la columna de timeline. Básicamente, tenemos la posibilidad de hacer dos tipos de trabajo con una columna de timeline. La primera es setearla como un deadline, es decir, como una fecha de vencimiento, y para esto nosotros necesitamos avisarle o de alguna manera informarle a Monday qué columna de estado es la que de alguna manera va a estar dando por finalizada esta tarea o que le voy a ir reportando en qué estado se encuentra. En este caso, en el menú desplegable buscaríamos cuál es nuestra columna en cuestión. Como aquí solamente tenemos una, por supuesto es la única que podemos elegir, y una vez conectadas las columnas, vemos cómo nuestro timeline se vuelve mucho más visual, mucho más útil, ¿sí? Y aquí esta tarea nos está diciendo que se completó a tiempo y por eso se pinta en verde, mientras que esta tarea, que aún está pausada, se pinta en rojo para indicar que estamos 60 días fuera de tiempo. Y como decimos siempre, acá tenemos un registro, porque si la damos por lista, si bien la tarea se va a marcar como lista, vamos a tener siempre que esta tarea se ha finalizado 57 días después de la fecha que nos habíamos propuesto finalizar, y como decimos siempre, este dato no puede ser alterado, ¿sí? Sino que queda de alguna manera grabado y registrado en nuestro avance, en nuestro proceso. Bien, me faltó decirles, la otra posibilidad, como les decía del timeline, es setearla como un recordatorio, ¿sí? Recién la volvimos visual, pero también podemos setearla como un recordatorio, y esto nos recuerda a un webinar anterior, que es el de Automations, donde básicamente lo que vamos a pedirle a Monday es que cuando se cumple este timeline, es decir, cuando nos estemos aproximando a la fecha de finalización, y el estado no sea listo, o sea, lo que querramos, nos notifica o notifica a alguien más, ¿sí? Entonces, de paso recordamos lo que vimos hace 15 días, donde acá podemos decir, bien, en el día del vencimiento del plazo, o por ejemplo, tantos días antes o después. En este caso podríamos decir, no sé, 7 días antes de que la fecha llegue. Entonces, una semana antes de que venza nuestro timeline,
llegue y el estado del mismo no sea listo, notificar a alguien. Entonces, nuestro timeline automáticamente se ha convertido en un recordatorio de la tarea que teníamos que finalizar. Ok, luego tenemos una columna de fecha que, similar a un timeline, solo que solamente vamos a elegir una fecha particular. Ok, no hay demasiado detalle aquí, la única novedad o lo único que quizás aún no hayan visto es la posibilidad de agregar una hora en particular. Entonces podemos decir 13 de septiembre a las 9 a.m. o configurar de qué hora estamos hablando desde aquí. Ok, entonces podemos decir, no sé, a las 4 de la tarde, ¿sí? Y estas columnas, las columnas de fecha, tienen la particularidad de poder integrarse con nuestro calendario, ¿sí? Y de alguna manera sincronizarnos para que esta tarea directamente se refleje en nuestra agenda, y eso lo hacemos desde aquí, ¿ok? Desde el panel donde configuramos las fechas, cliquearíamos sincronizar columna con calendar, y vamos a tener un reflejo unidireccional de nuestras tareas en el calendario. ¿Qué quiero decir con unidireccional? Que si nosotros hemos determinado que esta tarea se tiene que realizar el 13 de septiembre y sincronizamos nuestro calendar, lo que sucede en Monday se va a estar reflejando en nuestra aplicación de calendario, pero si nosotros hacemos un cambio en calendar, eso no va a impactar en la tarea, sino que deberíamos trabajar siempre a través de Monday si queremos que ese cambio esté sincronizado en forma permanente. Bien, luego una columna de texto donde, bueno, básicamente podemos aprovechar y tener la posibilidad de escribir. Y long text o texto largo es fundamentalmente lo mismo, pero con la diferencia de que se nos abre una caja de texto, entonces cuando tenemos que trabajar con una gran cantidad de info, suele ser útil al ser un poco más visual que la caja de texto. Ninguna de las dos, de todas maneras, tiene un límite en la cantidad de caracteres, sino que la diferencia está dada por cómo se visualiza la información. Bien, entonces ahora nos quedan dos columnas que son un poco más complejas, ¿sí? Que como son Link to Item y Mirror. Quizás estas antes las conocían como Link to Pulse y Lookup, ¿sí? Estos nombres creo que reflejan un poquito más, un poquito mejor de qué se tratan. Entonces, básicamente, esta se trata de traer información que tengamos en otro pulso, en otro tablero, a la mano y tenerlo aquí. Y Mirror nos permite de alguna manera reflejar un dato específico, un dato en particular. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hacer la columna Link to Item y mostrar un poco cómo configurarla. Lo primero que tenemos que hacer es traer el tablero que a nosotros no es relevante, es decir, conectarnos con el tablero del cual necesitamos traer info aquí. ¿Sí? Entonces, pensemos que, por ejemplo, esto puede ser, vamos a traer cualquier tablero, vamos a traer publicación de artículos, y una vez que hemos elegido el tablero, ¿sí? Hemos culminado nuestra primera parte del trabajo, ahora lo que vamos a necesitar es decir, bien, de ese tablero que ya determinamos, ¿qué fila en particular es la que queremos traer acá? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, rediseño de marca institucional, y ahora hemos finalizado, digamos, nuestro link to item, y ahora tenemos la posibilidad de tener esta información de la que hablábamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer clic, y lo que vamos a tener aquí es la posibilidad de este pulso en particular, que está almacenado en otro tablero, y es el tablero de publicación de artículos, en el pulso rediseño de marca institucional, acceder a esta información, ver de qué se trata sin irnos del tablero en particular en el cual estamos trabajando, e incluso desde aquí tenemos la posibilidad de trabajar, como por ejemplo, no sé, podríamos cambiar el canal y decir esto no va a ir por Facebook, esto tiene que ir por Instagram, ¿sí? O la prioridad de esto es más baja, o incluso dejar un update, es decir, dejar un comentario de esa tarea o de esa actividad en particular. Volvemos al tablero en el que estábamos trabajando, sí, creo que ha quedado claro cómo conectar el link to item, y de paso aprovecho para mostrarles cómo de alguna manera estar un poco más cómodo en este tablero, donde de pronto el nombre de los pulsos, ¿sí? Nos ha quedado un poco grande, y tenemos la posibilidad de achicarlo, es decir, de reasignar el tamaño de la columna. Lo llevamos un poco más hacia la izquierda, ¿sí? De esta manera que nos quede un poco más cómodo para trabajar. Quizás fue excesivo, ahí está perfecto.
y vamos a ir a Mirror. Bien, Mirror, como su nombre en inglés lo indica, es un reflejo, es un espejo de información que nosotros tengamos contenida en otro tablero, pero recién traíamos un renglón completo. Acá queremos traer un dato específico, un dato en particular, ¿sí? Y no ya un detalle. Entonces, lo que vamos a hacer es linkearnos con un tablero. ¿Ok? Aquí vamos a traer también, por ejemplo, planificación de artículos, y vamos a traer la columna progreso. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos, como decimos siempre, información de otro tablero a la mano. Entonces, esta columna que se llama Mirror, que ya no me sirve que tenga este nombre, porque si no, perdería un poco el sentido y no sabría qué tengo acá. Diríamos progreso de publicaciones, por ejemplo, y lo tendríamos a la mano. Una pregunta que nos hizo uno de nuestros clientes esta semana, así que aprovecho para traerla acá y compartirla con ustedes. Esto que nosotros estamos viendo acá, este mirror, ¿qué pasa si la otra persona que trabaja con nosotros, un colaborador, un colega, hace un cambio? Este dato que yo traje acá, ¿lo va a reflejar o cómo es esta columna? Bien, al ser un mirror y al estar trabajando siempre en tiempo real, por supuesto que vamos a ver reflejado cualquier cambio que el otro usuario, que nosotros mismos hagamos en un tablero, y lo vamos a ver en tiempo real a este cambio a través de la columna de mirror. Voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa y ver si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, antes de seguir avanzando con las demás columnas. Así que voy a posicionarme ahí. Si tienen alguna pregunta, como saben, es el momento de hacerla, y si no, por supuesto, la pueden hacer un poco más adelante. Mientras tanto, me voy a servir agua. Bien, Leonardo nos pregunta, ¿se puede asignar una tarea a una persona que no sea usuario? Ejemplo, si necesitamos que sea una persona externa sin acceso a Monday. Leo, no se puede porque básicamente Monday necesita asociar para la responsabilidad a un determinado usuario que tiene que tener una dirección de mail, una dirección de correo, por lo tanto no se podría, pero quizás lo puedas resolver a través de un tablero compartible, que lo que te va a permitir es darle acceso a una persona que no sea usuario de Monday. Es decir, como veíamos en uno de nuestros webinars anteriores, construimos nuestro tablero y le damos tipo de tablero compartible y le damos un usuario para que esta persona pueda trabajar. De otra manera, no va a poder hacerlo, pero con esa herramienta tendríamos la posibilidad de no estar ocupando una de nuestras licencias, uno de nuestros espacios de licencia, y que la persona pueda tener sus tareas asignadas. Esa sería la forma, Leo. De nada. Bien, entonces, si les parece, vamos a continuar con el resto de las columnas. Nos quedan bastantes y todavía tenemos que ver dependencias, que estoy seguro que la mayoría tiene algunas inquietudes al respecto, porque es la columna más nueva, es la columna más reciente, y algunas de estas seguramente les resultan bastante familiares y bastante conocidas. Bien, vamos a las que nosotros denominamos columnas super útiles, las super useful. Wow, qué inglés. Entonces, acá tenemos la casilla de checkbox o de verificación, ¿sí? Que no hay demasiada complejidad, solamente nos permite decir que una tarea está revisada, que tiene un visto bueno, ¿sí? Es decir, es un tilde. Una columna de link, donde tenemos la posibilidad de dejar alguna dirección. Sí, acá lo que quiero explicar es sobre todo qué es esto de texto para mostrar o text to display. Entonces, por ejemplo, podemos poner www.google.com y en texto para mostrar es poner buscador. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace es volver un poco más estético este link en el tablero en el que vamos a estar trabajando. Entonces, si yo hago clic, por supuesto que me va a abrir una nueva pestaña donde nos va a llevar a Google, pero podemos dejar de alguna manera esa etiqueta que es más estético que tener
http://www. Y todo lo que ustedes ya saben que sigue. Y de esa manera nos permite ser un poco más prolijos a la hora de trabajar. Bien, la columna de World Clock o de reloj mundial, donde lo que nosotros hacemos es buscar la hora de un país en particular o de una región, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a poner la hora que es en Arizona, en Estados Unidos, entonces decimos que son las 12:30 del mediodía y que es de día, ¿sí? O vamos a buscar Brasil, ¿sí? Donde son las 2:30 de la tarde y también es de día. Bien, Item ID, ¿de qué se trata? Item ID es una columna que de alguna manera lo que nos permite es tener un poco de trazabilidad sobre cada uno de nuestros pulsos, ¿sí? Me voy a correr un poquito sobre el tablero para que lo podamos ver con mayor claridad. Básicamente, Item ID es una nomenclatura que Monday le va a asignar a cada uno de los pulsos de este tablero, y esta nomenclatura es única, es decir, no solamente va a ser único para nuestra propia cuenta de Monday.com, sino que no va a haber en ningún momento en el mundo otro pulso cuyo item ID sea este, ni este, ni este. Entonces esto de alguna manera nos permite, por ejemplo, integrar algunas otras herramientas y decir que la información está contenida en este pulso, o en este pulso, o en este, ¿sí? Y estar seguros de que la información no se va a repetir, no se va a pisar, o incluso, por ejemplo, ustedes saben que nuestro equipo de soporte funciona muy bien, es decir, cuando necesitamos hacer alguna consulta técnica muy puntual, muy específica, hemos perdido un dato o algo similar, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, escribir a soporte@monday.com, y cuando yo hago clic me copia esta dirección, este item ID, y decir, muchachos, tengo un problema con este pulso, copiar, pegar, pueden ayudarme porque creo que he perdido un dato y soporte nos podría ayudar, por ejemplo, ¿por qué no? Es uno de los usos que se puede dar a item ID, sabiendo que no hay otro con el mismo número en ninguna cuenta de Monday.com. Bien, Phone y Location son dos columnas sumamente importantes y que sobre todo han tomado valor a partir de nuestra última actualización de la app. Como saben, pueden utilizar Monday tanto desde la compu como desde cualquier dispositivo conectado a internet, como puede ser su celu, ya sea si tienen dispositivo, sistema operativo Android o iPhone. ¿Ok? Y Phone y Location lo que nos van a permitir es trabajar desde el teléfono, ¿sí? Pensemos por ejemplo del teléfono, y llamar directamente a un número que tengamos en un pulso, ¿sí? Sin necesidad de salir de la aplicación y abrir nuestro teléfono. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la característica de Argentina, más 54, característica de Córdoba, 455, 50, 50. ¿Sí? Entonces aquí tendría cargado un determinado número de teléfono. Si yo abro este número, ya sea desde el móvil, me va a abrir la marcación de mi teléfono, y desde la compu, si tengo alguna herramienta para hacer llamadas, como puede ser, por ejemplo, Skype, también me lo va a permitir hacer sin necesidad de salir de Monday, sin salir de la herramienta. De la misma manera, la columna de Location, estoy 100% seguro que todos están familiarizados con Google Maps. ¿Ok? Básicamente su funcionamiento es establecer direcciones, y como les decía recién, desde el último lanzamiento, ahora podemos chequear estas direcciones desde el móvil. La vista de mapa ya está disponible. Ok, voy a explicar la columna de File y de nuevo voy a hacer una pequeña pausa, un espacio para preguntas, así que si tienen alguna la van preparando. Vamos a la columna de Files. La columna de File es sumamente útil, ¿sí? Porque nos permite comenzar a compartir información que quizás no sea conveniente llevar en Monday. Como nosotros decimos siempre, Monday no está para resolver todo lo que hacen un montón de programas y aplicaciones que son sumamente útiles, sino para ponernos a todos en la misma página y para de alguna manera facilitarnos el trabajo y poner la info a disposición. Entonces, si por ejemplo nosotros necesitamos utilizar Excel para lo que fue concebido, es decir, como una potente planilla de cálculo, y necesitamos tenerla aquí, tranquilamente podemos hacerlo a través de una columna de File, y para subir archivos tenemos 4 posibilidades. La primera posibilidad es a través de la compu, es decir, cuando yo tengo un archivo almacenado en forma local.
y si no, a través de repositorios de archivos, como puede ser Google Drive, Dropbox, y el de reciente lanzamiento Box, que también me permite compartir archivos y ponerlos a disposición de todos. Algo que es importante destacar acá es que en un mismo pulso, para una misma tarea, puedo tener más de una columna, más de un archivo. Por ejemplo, ahora voy a subir nuestro logo, el logo de Dreu, ¿sí? Y lo podemos previsualizar aquí mismo, y cuando yo hago clic, ¿sí? Todavía tengo la posibilidad de seguir subiendo archivos. ¿Qué capacidad? ¿Cuántos archivos puedo subir? Bien, eso va a depender de dos variables. Estos tres, es decir, los repositorios de archivos, Drive, Dropbox y Box, son absolutamente ilimitados porque en realidad nosotros seguimos utilizando la nube, en este caso de Google, en este caso de Dropbox, y lo que estamos haciendo acá es tener un espacio donde dejar un link, un acceso directo a ese documento, pero que está almacenado en otra nube. Cuando subimos archivos desde nuestra compu, lo que estamos haciendo es utilizar la nube de Monday, y por lo tanto estamos utilizando el almacenamiento de nuestra cuenta, que varía en función del tipo de licencia que tengamos. Al día de hoy, una licencia básica tiene un almacenamiento máximo de 5 GB, una licencia estándar tiene un almacenamiento de 50 GB, y la licencia profesional y de empresas tiene almacenamiento ilimitado, por lo tanto da igual qué cantidad de archivos nosotros subamos, ya sea a través de los repositorios o a través de la columna de file, es absolutamente ilimitado, así que pueden de alguna manera aprovechar esa funcionalidad y compartir aquí archivos también. Algo que es importante destacar es que el número de columnas que puedo tener en un tablero es 100% ilimitado, como así también lo es la repetición de columnas. Es decir, yo acá tengo una columna de cronograma, una columna de timeline, pero puedo agregar otra. ¿Sí? Entonces tendría dos y puedo tener cuantas necesite. Entonces, como les decía, voy a hacer una pausita, un espacio de unos segundos, por si tienen alguna pregunta. Ok, entonces voy a continuar. Y como les dije al comienzo, mi idea también era compartirles algunas buenas prácticas, algo que nos permite ser un poco más dinámicos a la hora de construir nuestros tableros, ¿sí? Y básicamente está relacionado a cómo reordenar columnas, cómo agregar columnas, cómo suprimirlas, y cómo copiar una columna cuando tenemos una estructura que nos sirve y está de alguna manera funcionando bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos esta columna de plazo de trabajo y agrego otro timeline, ¿cómo hago para eliminar este que añadí por error? ¿Sí? Bastante fácil, estoy seguro que todos lo saben, desde Delete Column. La puedo eliminar, eso es lo número uno. Número dos, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, el centro de columna siempre queda en el extremo derecho, en lugar de hacer scroll en la barra hacia la derecha hasta encontrar nuestro centro de columnas y luego tener que arrastrar la columna hasta el inicio. Lo que podemos hacer es simplemente posicionarnos sobre, me fui de tablero, posicionarnos sobre la columna particular sobre la que queremos trabajar, y añadir la columna que necesitamos justo a la derecha. Entonces, si yo quiero añadir una columna entre números y timeline, lo que voy a hacer es, en lugar de ir al centro de columna, pararme sobre números, añadir columna a la derecha, y vamos a añadir esta columna numérica. ¿Ok? Entonces esta va a ser número 2. ¿Qué pasa si añadí una columna y me di cuenta que sin querer, por error, cliqué un tipo de columna que no es el que yo quiero, le elimino y creo una nueva? No, también puedo ver si el cambio de columna que Monday me sugiere, en este caso, está dentro de las que yo tenía en mente, entonces decir, ay, quise poner de estado, no de número. ¿Ok? Entonces la hemos convertido a nuestra columna y ahora tenemos una columna de estatus. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Retrocedemos y volvemos los cambios o los conservamos? Los vamos a conservar en este caso, y ahí se convirtió, y de alguna manera la columna de número ha desaparecido. En el caso de que nosotros cliquemos aquí en Undo, en deshacer, por supuesto el cambio se va a revertir.
Y creo que no me olvido más nada. Ah, bien, claro. Y me olvidaba de la opción de duplicar. Como les decía, ¿qué pasa si creo una columna que funciona bien, una columna que necesito repetir? Por ejemplo, una columna de estado, donde necesito usar esta misma nomenclatura. Esta columna de estado, como están viendo aquí, tiene una nomenclatura independiente a la otra. Entonces aquí yo tendría que escribir de nuevo cada rótulo para cada etiqueta. Pero en el caso de que necesite esta misma nomenclatura, lo que voy a hacer es duplicar esta columna. Y la ventaja es que acá ya las etiquetas van a estar preestablecidas y no voy a tener que añadirlas manualmente una vez más. Bien, vamos a seguir entonces con nuestro centro de columnas. Bien, columnas que nos permiten trabajar mucho más en equipo, columnas que nos permiten impulsar nuestro trabajo. De etiqueta o de tags. Las columnas de tags son sumamente útiles para filtrar información, para trabajar de manera ágil y encontrar siempre lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, si ahora que se aproxima la Copa América y nosotros somos, por ejemplo, una agencia de medios o somos un equipo de marketing dentro de una empresa que se dedica a la construcción, una empresa industrial, ¿sí? Es posible que tengamos varias tareas o varios procesos que están relacionados a la Copa América, por ejemplo. Entonces, si nosotros seteamos esta etiqueta, también podemos poner más de una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Copa América Quito, no sé, y luego queremos utilizar esta etiqueta, ¿para qué nos sirve? Bien, si yo hago clic en cada una de estas etiquetas, Monday lo que va a hacer es buscar todos los pulsos en donde esta etiqueta se haya utilizado antes. ¿Ok? Entonces, la estamos buscando entre los tableros y la encontramos, por supuesto, en el proyecto alfa, que es donde le acabamos de cargar, pero también podemos buscar si se encuentra en algún comentario, en algún update, ¿sí? Si hay algún archivo que se llama Copa América, si hay alguna persona que se llama Copa América, o por supuesto una etiqueta, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar comentarios donde hay personas que han mencionado a la Copa América en la conversación. Bien, la columna de votación básicamente es útil cuando necesitamos debatir entre, por supuesto, alternativas, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es, de alguna manera, hacer un poco más sistemático y un poco más ordenado este proceso. Entonces, pensemos que acá tenemos, no sé, alternativas de qué vamos a almorzar mañana. Entonces yo votaría esta opción y acá tendría un voto. O también podría votar la segunda, ¿sí? Y de alguna manera agilizar esos procesos que solemos hacer por teléfono o por cadena de mails en las empresas con una columna de voto. Bien, la columna de rating o de prioridad es una columna que se usa muchísimo, que de alguna manera nos permite establecer prioridades y decir sobre qué deberíamos enfocarnos primero. En la mayoría de las columnas, digo bien, en casi todas las columnas o en el 100% de las columnas, tenemos la posibilidad de ordenar. Entonces, al cliquear sobre ordenar, sobre sort, aquí estamos ordenando de mayor a menor en cuanto a rating, y podríamos también ordenarlo al revés. ¿Sí? Y esta columna de rating tiene algunas particularidades, también algunas cuestiones que se nos permite configurar. Desde el column settings tenemos básicamente tres posibilidades que son solamente un dato de color, ¿sí? Como puede ser que en lugar de estrellas esto sea corazones y que la escala en lugar de ser 5 sean 3 y queremos que sea de color azul. Obviamente que esto no nos cambia radicalmente la vida, pero como decimos siempre en Monday buscamos que el trabajo sea lo más ameno, lo más entretenido y lo más ágil posible, y todo lo que nos mantenga despiertos, todo lo que sea colorido y todo lo que nos permite ir variando, casi siempre va a apoyarnos y va en esa dirección, así que lo aprovechamos. Bien, Creation Log y Last Updated son dos columnas que están muy relacionadas a la auditoría de nuestro tablero. Acá pasamos a algo quizá un poco mucho más formal, algo mucho más serio, en donde Creation Log lo que nos va a permitir es saber cuándo se ha creado cada uno de los pulsos, ¿sí? Por supuesto, acá los que estamos viendo son del 6 de junio y los he creado yo, ¿sí? Son los que hemos
estado compartiendo esta tarde juntos, y acá también hay algunas características que podemos trabajar del column settings, que son, ¿qué queremos ver? ¿La persona que creó el pulso, la fecha en que el pulso fue creado, o las dos cosas? Entonces quizás no es relevante quién lo creó, sino la fecha en que fue creado, y podemos dejar fecha, ¿está bien? Entonces en este caso tendríamos junio de 2019. Y algo muy similar sucede o funciona con la columna Last Updated, ¿sí? Que aquí lo que estamos viendo es quién fue la última persona en modificar este pulso. Entonces, en este caso, fui yo aquí hace una hora, cuando estaba preparando este tablero para el webinar, y estos pulsos los he modificado yo hace nada más que 2 minutos, y desde el Column Settings también podemos hacer lo mismo, es decir, no me muestres a la persona, mostrame la fecha, o no me muestres la fecha, sino cuánto tiempo ha pasado desde que se produjo el último cambio. ¿Ok? Entonces, de esa manera tendríamos un poco de info sobre quiénes han sido las personas que han estado trabajando en este tablero. Y acá voy a aprovechar para continuar con nuestra columna de... Bueno, la de Team no tiene demasiado sentido que la explique. Es básicamente lo que veíamos, cómo asignar responsabilidades, cómo crear equipos. Sí, es muy parecido a la columna de personas, solo que aquí la columna de Team solamente va a soportar equipos y no me va a dejar elegir una persona. ¿Sí? Acá tenemos Dev, soporte operativo, y el equipo de IT, y como ven, no puedo elegir a una persona en forma individual. Hay dos formas de crear equipos, ¿sí? Aprovecho para explicarlo ahora. Una es desde acá, ¿sí? Desde añadir nuevo equipo, y la otra posibilidad es yendo a mi avatar, es decir, a mi foto, y utilizando la pestaña de Teams, de equipos. Desde acá voy a poder configurar y determinar qué es para mí un equipo en Monday. ¿Ok? Entonces, desde New, ¿sí? Y acá tengo que escribir cuál es el nombre de mi equipo, y bueno, en todo caso, después lo pueden chequear con un poco más de detalle, pero la verdad es que es bastante simple, solamente quería mostrarles desde dónde acceder. ¿Qué es esto de Bold Switch y cómo estoy haciendo para moverme quizá un poco rápido de un tablero al otro cuando me voy? Bien, Bold Switch es exactamente eso, la posibilidad de ir a buscar un tablero, y lo encontramos desde nuestro panel izquierdo con el signo del rayo, y también si no con Control V. Entonces Control V y vamos a Webinar tipo de columna, y ya estamos de nuevo a donde estamos trabajando. Ok, ya vimos Team, nos falta ver en este grupo de columnas Autonumber y Progress Tracking. Autonumber, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es enumerar cada uno de nuestros pulsos, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Algo que me parece importante destacar, algo que es importante para de alguna manera tener cuidado, es entender que Autonumber está numerando cada uno de estos pulsos en función de la posición que ocupa en cada uno de los grupos. ¿Está bien? Entonces, certificar avances no es el pulso 4 para siempre, como lo es el Pulse ID, sino que es el cuarto pulso en este tablero, pero si yo lo arrastro y me lo llevo a otro grupo, ¿sí? Vemos que ese autonumber ya se perdió y ya no es más el pulso 4, sino que ahora es el pulso 2, y el pulso 4 de este grupo es evaluar los resultados. Entonces nos sirve de alguna manera para tener un orden, o para saber cuántos pulsos tenemos, pero no es un dato fijo, no es un dato que nos permita de alguna manera encontrar siempre un pulso, porque si se mueve un pulso, si se elimina o si se cambia de grupo, o si se juntan dos grupos, perderíamos este dato. Entonces hay que usarlo con cierta precaución, sabiendo que tiene esa característica de la columna. Bien, Progress Tracking. Aquí en Progress Tracking estoy seguro que la mayoría de ustedes ya la ha podido ver y ya más o menos comprende de qué se trata. Básicamente el Progress Tracking es una columna muy visual, muy ágil, que nos permite evaluar el grado de avance de cada una de nuestras tareas en función de las columnas de estado que tengamos. Lo que voy a hacer es irme un poquito más cerca, un poco más cerca de las columnas de estatus que teníamos al principio de nuestro tablero, para mostrar el Progress Tracking y ver cómo varía,
¿sí? Teniéndolo un poco más a mano. Entonces, aprovechando esa buena práctica que les decía recién, voy a añadir una nueva columna a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Progress Tracking por defecto? Progress Tracking lo que va a hacer es asignarle a cada columna de estado la misma ponderación. Entonces, si tenemos 3, cada columna va a ser el 33,33% de avance, y cada vez que una fase esté lista, ¿sí? Va a computar ese progreso acá. Entonces, acá cobra relevancia lo que hablábamos más temprano, de que más de una etiqueta puede significar que la tarea está lista. ¿Sí? Si ven, yo he cambiado esta etiqueta de verde a celeste y el progreso no se modificó, porque en esta columna habíamos seteado que celeste y verde, ambos implican que la tarea está lista. Entonces yo lo paso a celeste, y lo paso a celeste, ¿sí? Y no hay modificación, es lo mismo que verde, porque eso fue lo que nosotros le dijimos a Monday. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto fuese fase 1, fase 2, y esto fase 3, y nosotros decimos, pero Fer, la verdad es que fase 3 es mucho más importante que las otras dos? Yo creo que la fase 1 y 2 son un 25% cada uno, pero la fase 3 es un 50%, entonces necesitamos que este progreso mida eso de una manera un poco más real. Si nosotros tenemos estas dos listas, pero esto está detenido, esto está demorado, en realidad deberíamos marcar que tenemos un 50% de avance. Bien, esto es posible de modificar y es posible de establecer la ponderación que nosotros querramos. Vamos a Progress Tracking, a los ajustes de columna, y tenemos dos posibilidades que son fundamentales. La primera es elegir qué columna de estado queremos que el Progress Tracking evalúe, porque como yo les decía al comienzo de este webinar, podemos tener una columna de estado que estamos utilizando para otra cosa, que en realidad no tendría que medir ningún tipo de progreso, sino que es, por ejemplo, como vimos en el ejemplo anterior, una columna de estado para indicar en qué canal se va a publicar un determinado artículo, una determinada información. Entonces en ese caso la destildaríamos, y por otro, esta posibilidad de darle ponderaciones distintas. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es destildar la distribución igualitaria de pesos y decir, esto quiero que sea un 25, y como decíamos nosotros, esto quiero que sea un 50%. Entonces, una vez que guardemos este cambio, ¿sí? Vemos cómo tener estas dos fases listas implican un 50% del trabajo, y tener, vamos a añadir la etiqueta verde, y tener la fase 3 implica por sí sola un 50% del trabajo. ¿Ok? Entonces de esa manera tenemos un Progress Tracking que refleja de la manera en que nosotros necesitamos cuánto peso tiene cada una de las fases en nuestra ponderación de avance o de progreso. Creo que no me queda ninguna otra columna por mostrar de este grupo. Bien, en este grupo no me queda ninguna, entonces nos van a estar faltando para terminar nuestro webinar de hoy estas 8 columnas, y luego la parte de dependencias, que acá vamos a ver que la columna de dependencia está muy vinculada a lo que son las automatizaciones. Los que aún no estén relacionados o están familiarizados con el término, los invito a que vean nuestro webinar previo sobre automatizaciones, pero de todas maneras vamos a explicar hoy de qué se trata esta columna de dependencia. Lo voy a dejar para el final, voy a ir por las siguientes. Dropdown o menú desplegable, también otra de las columnas más recientes en Monday, que de alguna manera nos permite tener opciones preseteadas, ¿sí? Como por ejemplo, si acá estuviésemos hablando de proveedores, entonces yo digo, por ejemplo, proveedor A, proveedor B y proveedor C. La ventaja que tenemos acá es que vamos a evitar tener que escribir manualmente de qué proveedor se trata siempre, ¿sí? Y lo que hacemos es buscar cuál es entre estas opciones. Yo aquí he preseteado 3, por supuesto que son ilimitadas. ¿Cuál es la opción que se adecua a lo que nosotros queremos etiquetar? Entonces decimos, bien, esta corresponde al proveedor B, y de esa manera funciona la columna de dropdown.
Ok, columna de semana, muy parecido a la columna de fecha, pero donde lo que estamos haciendo es establecer un intervalo de tiempo que siempre es de 7 días y podemos establecer que queremos que nuestra semana comience a contarse desde los domingos o desde los lunes, o de donde para nosotros sea relevante. Sí, acá tenemos de alguna manera un recuento de qué número de columnas es esto para el año. Entonces, por ejemplo, la semana que viene estaremos en la semana 24, es decir, ya estamos casi a mitad del 2019. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos presetear que esto se tiene que hacer en 4 semanas y esto se tiene que hacer hace una semana, ¿ok? Y de esa manera funciona la columna de semanas. Bien, columna de fórmula, muy importante esta columna y que a veces muchos de ustedes nos hacen preguntas porque no sabían que la columna de fórmula está disponible. La columna de fórmula la van a poder encontrar tanto en sus cuentas gratuitas, es decir, en sus cuentas de trial de 14 días, como en la licencia Pro y licencia corporativa. Es decir, la columna de fórmula no está disponible en la licencia estándar ni basic, ¿sí? Y básicamente lo que nos va a permitir es comenzar a trabajar un poco con la info que nosotros tenemos establecida en nuestro tablero. En el caso de que tengan alguna pregunta o que necesiten ayuda para construir una fórmula, nosotros estamos 100% disponibles a ayudarlos, solamente nos tienen que escribir un email, ya sea a mis datos o a los datos de Andrés, para que los ayudemos. Pueden entrar a nuestro sitio web, agendar una reunión o escribir en el chat en vivo, para esto, para cualquier cosa, pero bueno, por ahí la columna de fórmula suele darnos algunos, digamos, imprevistos hasta que aprendemos a usarla. Entonces, ¿cómo funciona la columna de fórmula? La primera posibilidad que tenemos, o la primera disposición que tenemos, es de elegir con qué columna del tablero queremos trabajar. No todas las columnas son soportadas por la columna de fórmula, pero la mayoría sí. Entonces, por ejemplo, podríamos traer la columna de números, y acá podríamos tener ventas, y decir, por ejemplo, multiplicarlo por 0,21, ¿sí? Como puede ser el impuesto al valor agregado aquí en Argentina. Entonces, si nosotros tuviésemos algún dato cargado en nuestra columna de fórmula, en nuestra columna de número, perdón, ¿sí? Tendríamos acá el resultado. Y luego, con esa información, yendo al footer, ¿sí? Podríamos decir en qué unidad queremos que esté expresado este valor. ¿Okay? Creo que en realidad tuvo que ver con que usé, claro, con que usé la coma, y en realidad al ser Monday un sistema internacional tendría que haber usado el punto. Ahí está bien, 6,3. Y ahora tengo la posibilidad de, como vimos antes, setear la unidad que para nosotros funciona mejor. En este caso, por ejemplo, podría ser pesos. Bien, si yo cierro este menú desplegable de columna, tengo las funciones que se me permite utilizar en Monday con, estas columnas, con este trabajo en el tablero. Sí, no es mi intención abarcar ahora cada una de estas, porque como verán son muchas, pero la idea está en que todas aquellas operaciones que son más bien simples y que son sencillas de realizar, en cuanto a cálculo, las podemos hacer aquí sin necesidad de tener que salir de la herramienta para ir a Excel, y podamos tener esa clase de información un poco más dura, un poco más rígida en nuestro tablero. Bien, columna de country, me parece un poco irrelevante explicarla, es solamente colocar de qué país estamos hablando y vamos a tener una banderita. De Color Picker, esta columna es la columna que aman los diseñadores gráficos. Nosotros le decimos, lo quiero rojo, y ellos nos dicen, bueno, ¿qué es rojo? Bueno, con esta herramienta lo que nosotros hacemos es, elegimos el color que más nos gusta, el color que queremos que tenga, por ejemplo, nuestro logo, la nueva página web, o lo que sea, y esto genera para las personas del área de diseño el código de color, que esta nomenclatura es internacional, y les sirve a ellos para trabajar sin tener que preguntarnos nuevamente o pedirnos nuestra opinión respecto de qué verde era, qué rojo. Bien, Color Picker viene a resolvernos la vida con eso. Columna de hora e email también son bastante sencillas, es simplemente decir a las 4 de la tarde, ¿sí? E email es la posibilidad de dejar una dirección de correo electrónico donde al hacer clic
automáticamente abre, digamos, nuestro servicio de mensajería y nos permite enviarle un mail, pero también es importante la columna de email, porque con las integraciones que vamos a ver pues, seguramente en otro webinar, como por ejemplo con G Suite o con Outlook, si tenemos las direcciones cargadas en un email, podemos automatizar que cierta información se envíe a nuestra base, a nuestros contactos, siempre y cuando esa info esté contenida en una columna de email, digo bien. Y ahora que hice ese apartado, quiero explicar la columna de Time Tracking, que también es una columna disponible a partir de las licencias Pro, que nos permiten medir el tiempo que estamos invirtiendo en realizar una tarea, y tenemos dos posibilidades para contabilizar estos tiempos. La primera, la más sencilla, es tocar play, ¿sí? Simplemente, y pausa en el momento en que se ha detenido. Y la otra posibilidad es hacer clic sobre el espacio donde las horas o los minutos transcurridos se muestran, y añadir una sesión en forma manual, donde nosotros aquí diríamos a qué hora queremos que haya comenzado esta tarea, porque omitimos iniciar el cronómetro. ¿Está bien? Entonces podemos decir que esta tarea tendría que haber iniciado a las 9 de la noche y añadimos esa sesión. Ahora, si bien esta sesión se va a añadir y tenemos digamos, la posibilidad de contar con esta info que no fue añadida con play y pausa, sino que ha sido añadido manualmente, esta hora que se añadan en forma manual van a ser categorizadas en rojo, solamente para poder discernir si se utilizó el cronómetro o si se añadió, como decía recién, manualmente. Bien, ok. Y los combos son los que veíamos al inicio, esta posibilidad de combinar columnas de fecha y columna de timeline con una columna de status para hacerlo mucho más visual y de esa forma que trabajen de una manera conjunta ambas columnas y nos den un poco más de info. Entonces, ahora vamos a pasar a un espacio para preguntas breves, por si tienen dudas, si tienen inquietudes respecto a esto, de todas las columnas que hemos visto, y en el caso de que no sea así, directamente pasaríamos a ver la última columna de hoy, que es la columna de dependencias. Así que, bueno, les voy a dar unos segunditos, y yo también me voy a tomar unos segunditos. Ok, entonces vamos a pasar a dependencias. Para eso, en lugar de utilizar este tablero que tiene todas las columnas posibles en monday.com, vemos cuántas son un montón, voy a pasar a trabajar en otro tablero, ¿sí? Que tengo preparado para que veamos esta parte, y vamos a buscar webinar dependencias. Perfecto. ¿De qué se tratan las dependencias? Primero lo primero. Dependencias quiere decir la posibilidad de decir que una tarea se desprende de otra, o que una tarea no puede ser realizada hasta que esté completa otra, o bien que una tarea tiene dos fases y que estas fases son interdependientes. Entonces, pasando en limpio. En Monday, dependencias son o que la tarea B depende de la tarea A, o que la tarea A tiene una fase 1 y una fase 2, y la fase 2 depende de la fase 1. ¿Ok? Entonces, en este tablero, ¿qué tenemos? Tenemos algunas tareas del grupo de actividades en proceso y luego un grupo de actividades planificadas. Sí, es un tablero simple donde solamente quiero mostrarles esto de las dependencias. Una columna de estado, una fecha de inicio, una fecha límite, y ya añadí a la columna de dependencia. Entonces, fecha de inicio vamos a dar 1 de junio, y fecha límite vamos a dar 30 de junio. Esta columna de dependencia la voy a añadir de nuevo, la voy a añadir de 0. Dado que es la primera vez que lo mostramos, voy al centro de columnas, More Columns, y la vamos a buscar. Acá está, dependencia. ¿Sí? De esa manera la añadí. Y acá, como Monday nos avisa, ok, la columna de dependencia es una automatización, entonces es una columna, pero que trabaja integrada con lo que son las automatizaciones. Entonces acá vamos a poner dependencias, y vamos a ver de qué tipo hay. Bien,
Cuando yo hago clic, lo primero que me va a pedir es que determine esta primera tarea, relevamiento de procesos, de qué otra tarea depende. Pensemos que este es un proceso secuencial, por ejemplo, donde el relevamiento de procesos es la primera, por lo tanto no depende de ninguna, pero el resto de las tareas están ligadas de arriba hacia abajo en forma dependiente. Entonces, diagnóstico de mejora depende del relevamiento de procesos. Discusión de avances depende del diagnóstico de mejora. Y entregables parciales depende en este caso de discusión de avances. Como ven, una misma tarea podría ser la dependiente de 2 o de 3. ¿Sí? En este caso estoy dando solamente un ejemplo donde este es el orden de dependencia. Y lo que vamos a hacer es que esta tarea comience el 10 de junio y finalice el 20, y ahora vamos a mostrar para qué nos sirvió haber establecido esta dependencia. Vamos a ir a nuestras automatizaciones y vamos a buscar las automatizaciones de dependencias. Aquí están. Y las vamos a revisar. Asegurarse que la fecha de un pulso o de un ítem siempre comience luego de la fecha del pulso de su dependiente. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, que queremos asegurarnos que la fecha límite siempre sea o siempre suceda luego del pulso del que depende. Entonces, nos vamos a asegurar de que la fecha límite de un pulso siempre comience luego de la fecha del pulso del que depende. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que este pulso, que es discusión de avances, la fecha límite sea el 5 de junio, ¿ok? Automáticamente la dependencia la corre hacia el 21 de junio porque este pulso depende del pulso anterior y la fecha límite de ese pulso está seteada en el 20 de junio. Por lo tanto, no voy a cometer un error humano de establecer una fecha límite para esta tarea que sea previa a una fase dependiente que aún no ha finalizado. Entonces, ese sería el primer ejemplo de dependencia. Bien, segunda dependencia. Asegurarse que esta fecha en el pulso siempre comience después de que otra fecha haya pasado. Entonces, recién veíamos el primer tipo de dependencia entre una tarea A y una tarea B. Este tipo de dependencia es a nivel de la misma tarea y estamos hablando de una fase 1 con una fase 2. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, asegurarse que la fecha de límite siempre comience luego de la fecha de inicio. Esta automatización que quizás, o esta dependencia que quizás no parece tan relevante, o uno dice, pero eso es obvio. Bien, es obvio, pero acá lo que tenemos la posibilidad es decir, esta tarea que tenía que iniciar el 10 de junio la vamos a reprogramar, algo que ya sabemos que sucede en las empresas, y esto va a pasar a estar el 25 de junio, vamos a comenzar esta tarea. Ahora bien, si yo omitiese modificar la fecha límite, al haber modificado mi fecha de inicio, el estado va a pasar a estar vencido, está bien, y vamos a estar trabajando fuera de tiempo. Pero si yo cambio esta fecha, como dijimos, para el 20 de junio, ¿sí? La fecha límite se va a mover, está bien, y se va a mover reflejando el cambio que nosotros de alguna manera practicamos, ¿sí? Entonces el intervalo de días que nosotros habíamos seteado entre la fecha de inicio y la fecha de fin es el mismo, y lo único que tuvimos que hacer es decir, vamos a postergar la fecha de inicio durante 10 días, y como la fecha límite depende siempre de la fecha de inicio, se mueve de manera automática, y de esa manera no tendríamos un retraso que en realidad no tiene que ver con un retraso real, sino con una replanificación del trabajo. Entonces, tercera dependencia, ajustar la fecha de un pulso para que refleje siempre el cambio hecho en la fecha del pulso del que depende. Suena un poco difícil, vamos a ir un poco más despacio. Entonces, ajustar la fecha de un pulso para que refleje el cambio hecho en la fecha del pulso dependiente. Recién veíamos que al modificar la fecha de inicio, se modificó la fecha de fin al nivel de la misma tarea.
Acá lo que estamos diciendo es, pasamos al otro esquema, en que la dependencia es entre la tarea A y la tarea B. Y lo que vamos a decir es que la fecha límite de la tarea A, ¿sí?, no pueda pisarse con la fecha límite de la tarea B. Entonces, si yo muevo la fecha límite de la tarea A, también móveme la fecha límite de esta tarea B. Entonces, ajustar la fecha límite de un ítem para cambiar o para reflejar el cambio hecho en el pulso del que depende. Tenemos una pregunta, ahora voy a terminar de explicar esta automation, ¿sí? Y vamos a pasar a ver de qué se trata. Entonces, si esta fecha límite es el 1 de julio y nosotros sabemos que la discusión de avances depende del diagnóstico de mejoras, ¿qué pasa si yo a la fecha límite la modifico ahora para el 10 de julio? Bien, automáticamente la fecha límite de la discusión de avances se ha movido al día posterior, ¿sí? Es decir, se ha movido al mínimo de posibilidad para que ya no se pisen. Vamos de nuevo, si yo la paso al 24, esta fecha se verá al 25, y en este caso se fue al 8 de agosto. Como decimos nosotros, a veces el perro no nos hace el truco. Vamos a ver la pregunta de Joana. Esta dependencia siempre funciona si la columna es tipo fecha. Si es tipo timeline, no funciona la dependencia. En este caso, Joana, la verdad es que no lo he probado, así que vamos a probarlo juntos. Lo que vamos a hacer es, antes añadir un timeline. ¿No? En realidad, ahora que recuerdo, sí lo he probado y sí funciona. La columna de dependencia sí soporta timeline. ¿Sí? Solamente vamos a asegurarnos que la columna de dependencia lo soporte. ¿Ok? Y aquí está. Entonces yo podría decir, asegurarse que la fecha de este timeline siempre comience luego del timeline de la fecha del que depende. ¿Ok? Entonces, si yo modificase la fecha de este timeline para pisarse con este, veríamos cómo se modifica. O sea, la respuesta es sí, y funciona de la misma manera que si se tratase de una fecha. Me abandonó un segundo mi memoria y luego recordé que habíamos hecho ya ese ejercicio aquí en Dragon. Bien, ok. Joana, avísame por favor si eso contesta tu pregunta. En el caso de que no, obviamente me repreguntas. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a explicar la última de las dependencias, y es ajustar esta fecha para que refleje el cambio hecho en otra fecha, pero esta vez del mismo pulso. Como verán, las 4 dependencias en realidad son 2 y 2, pero que están vinculadas con qué tipo de dependencia tenemos, si entre fase 1 y fase 2, o si entre tarea A y B, o obviamente podemos, como en este caso, tener una dependencia cruzada, es decir, fase 1, fase 2, y tarea A y tarea B, y tendríamos una cuádruple dependencia. ¿Ok? Entonces, o dependencia entre pulsos, o dependencia entre fases, o dependencia entre pulsos, o las dos cosas. Entonces, en este caso estamos hablando entre fases. Entonces, en este caso sería ajustar la fecha de límite, para que tenga sentido, ajustar la fecha límite para que refleje el cambio hecho en la fecha de inicio del mismo pulso. Ok, vamos a ver de qué se trata. Entonces, si vamos a trabajar acá, que tenemos un poco más limpia la info, si esta fecha es el 1 de junio, y la fecha límite es el 10, ¿sí? Nosotros entendemos que hay una distancia de 10 días entre una fecha y la otra. Entonces, ¿qué pasa si yo adelanto 5 días, o más bien retraso 5 días? Ok, esta fecha se mueve en la misma cantidad de días, es decir, 5 menos 1, 4, y eso fue el cambio que hizo Monday. O si yo me voy al 11, ok, se lleva la fecha límite al 20. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es decir, yo quiero que la tarea, en este caso, primera reunión de revisión, nos tome
9 días. Si nosotros vamos a modificar esa fecha, no importa, en el caso de que se haga antes o que se haga después, pero que siempre nos tome 9 días y no más que eso. Entonces, en la medida en que yo modifique la fecha de inicio, la fecha de límite siempre se va a correr en la misma magnitud y le vamos a asignar ese intervalo de tiempo a la tarea. Bien, esto sería básicamente tipo de columna y dependencia en Monday. Voy a hacer, como siempre, un breve espacio para preguntas. Mientras tanto, les dejo mis datos. ¿Está bien? Yo soy Fernando Rivarola, soy parte del equipo de productividad de Dreu. Como saben, tenemos webinars semanales todos los jueves a las 4 de la tarde de Argentina. Esto quiere decir 2 de la tarde de Perú, 2 de la tarde de Ecuador, misma hora para Uruguay. Y cualquier pregunta que quieran hacernos, estamos siempre 100% disponibles para ayudarlos. Este es mi correo, también pueden escribirle a Andrés Sturm si tienen alguna pregunta, y si no, vamos a dar por finalizado nuestro webinar. Joana nos dice, acabo de probar con mi tablero y no funciona. No sé si estoy haciendo algo mal, probablemente esté haciendo algo mal, Joana. Si querés, lo que podés hacer es dejarnos tu dirección de email por acá, y nosotros nos ponemos en contacto con vos luego del webinar y vemos de qué se trata este inconveniente que estás teniendo y lo resolvemos. Y Leonardo nos dice, muchas gracias. Gracias a vos, Leo. Ok, entonces, Joana Pérez, @educai. Ok, Joana, ahora cuando terminemos nuestro webinar, conversamos un poquito en privado. Si tienen alguna otra pregunta, alguna duda con lo que nos podamos ayudar. Bien, entonces, estimados, muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar semanal. Los esperamos en nuestro próximo webinar. En este caso va a estar dirigido por Andrés. Y como siempre ha sido un verdadero placer.